El expreso político de las protestas del 11 de julio y líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer, desafió la orden de la policía política en Cuba de asistir a una citación ante un juez tras ser excarcelado recientemente. Rolando Nápoles nos tiene sus declaraciones. Hola, sí, muy buenas tardes. Y el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y también la Embajada de Estados Unidos en la isla condenaron rápidamente este caso, este acoso contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Esta puede ser mi última comunicación con ustedes, con mis hermanos de lucha y con nuestros amigos en Cuba, en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en América Latina y en otras partes del planeta. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, desafió con no asistir a una citación que le hizo el Tribunal de Ejecución de Santiago de Cuba, tras ser excarcelado el pasado 16 de enero, en medio del proceso de excarcelaciones de 553 presos negociados entre el régimen con la administración Biden y la mediación del Vaticano y el Papa Francisco. Me niego a cumplir con las condiciones de mantenerme en silencio, de ver los crímenes que el régimen está cometiendo contra el pueblo cubano y quedarme callado. Es decir, me niego a que el régimen me silencie, me niego a dejarme intimidar. Voy a seguir luchando hoy, mañana y siempre, mientras viva, fuera de la prisión, dentro de las prisiones, de manera no violenta, por libertad, por democracia, por respeto a los derechos humanos y por bienestar y prosperidad para mi nación. Oficiales de la policía le entregaron esta citación de un juez de ejecución en Santiago de Cuba a este expreso político de las protestas del 11 de julio. La cita era para las 9 de la mañana de este 28 de enero. Ferrer no solo no fue a esta citación, sino que continuó denunciando en sus redes la represión de la dictadura en un video dedicado al natalicio de José Martí. Luchar contra una cruel tiranía. El costo, el precio, altísimo. Prisión, torturas, amenazas de todo tipo, acoso constante, permanente contra la familia. La tiranía trata de aniquilar a todo el que tiene la dignidad, el coraje, el valor de enfrentarla. La nueva maniobra de acoso del régimen contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba fue denunciada rápidamente en sus perfiles en redes sociales por el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, quienes condenaron que la dictadura cubana estuviera atacando y persiguiendo una vez más a quien calificaron de valiente líder pro democracia, José Daniel Ferrer. En un video publicado en la red social X, dedicado al natalicio de José Martí, Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada estadounidense en la isla, también llamó a que se haga realidad una Cuba libre, digna y próspera para todos los cubanos. Sus ideales de libertad y equidad resuenan en las aspiraciones de los cubanos que sueñan con un mejor futuro. Martí inspira a que se realice una Cuba libre, digna y próspera para todos los cubanos. Ahora hay una nueva administración en la Casa Blanca, tenemos un aliado que entiende que este es el futuro de Cuba. José Daniel y los héroes en Cuba, eso es el futuro de Cuba. El régimen es el pasado, pero hay que hacer todo lo posible para empujar, para que ese pasado vaya al basurero de la historia lo antes posible. Entre quienes también condenaron la citación de un juez de ejecución del régimen a José Daniel Ferrer, estuvo la congresista republicana María Elvira Salazar, quien recordó que nunca hubo garantías de liberación incondicional de los presos políticos excarcelados recientemente y ahora los vuelven a amenazar. Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo un llamado urgente de solidaridad con José Daniel Ferrer ante la amenaza de que el régimen lo regrese a prisión en represalia por su desafío a no asistir a la cita en el Tribunal de Santiago de Cuba. Hasta este 28 de enero el régimen lleva ya una semana paralizadas las excarcelaciones de presos políticos que comenzó a liberar bajo estrictas condiciones desde el pasado 15 de enero. Antes de detenerlas, había excarcelado a unos 158 prisioneros políticos, de los más de 1.000 que existen en las cárceles de la isla. José Daniel Ferrer se niega. Ha dicho claramente que no ha cometido ningún delito y que ha estado en prisión, como todos sabemos, por 3 ocasiones, justamente por la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de una transición pacífica
hacia la democracia en Cuba. Ahora ha sido excarcelado bajo la gestión del Vaticano frente al gobierno norteamericano y también frente al gobierno cubano. Ha sido uno de los 553 que no han sido liberados, en su mayoría todavía no han sido excarcelados, y que fue justamente puesto en su casa junto a su esposa, junto a su hijo y a sus hijos, porque la presión nacional y la presión internacional ha rendido su fruto. Y por cierto, recordemos que este 28 de enero, el activista cubano Vladimir Martín cumple 3 días en huelga de hambre después de que la policía política lo detuviera y le robara varias de sus pertenencias, precisamente cuando intentaba ver al líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. Rolando Nápoles, América Noticias.